Bendiciones hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a tener un tiempo más para poder meditar en este estudio de hermenéutica y estamos ya casi por terminar. Espero que esta clase esté siendo de bendición para su vida y todo lo que usted está aprendiendo que lo podamos poner en práctica en su vida espiritual, en su crecimiento espiritual, pero también en la vida de la iglesia, ¿no? Que es uno de los propósitos de estos talleres, ¿no? Equipar a cada uno de ustedes para que de esa misma manera usted pueda servir en la obra del Señor, que pueda ser de edificación para otros, ¿no? Y vamos a estar hablando un poco acerca de qué son las buenas nuevas, ¿verdad? Cuando hablamos de las buenas nuevas, a qué nos referimos, a qué estamos hablando cuando hablamos de eso, ¿no? Y es un tema bastante importante en toda la palabra del Señor, porque se refiere a una enseñanza importante, una enseñanza fundamental para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a mirar un poco de esto. Vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 1. Ahora, cuando miramos el libro de Gálatas, miramos que está refiriéndose a Galacia. Es una área general, no era específicamente a una iglesia. Entonces Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia, a las iglesias en una área determinada. Esto es importante porque lo que tiene que decir aquí no es solo para una iglesia como la mayoría de sus otras cartas. Lo que dice aquí tampoco es una carta general, sino que se dirige a algo muy específico y lo hace justo al principio. En el versículo 6 del capítulo 1 dice: estoy asombrado de que tan pronto están abandonando a los que llamó por la gracia de Cristo y se están volviendo a un evangelio diferente. No hay otro, pero hay algunos que os inquietan y quieren torcer el evangelio de Cristo. Pero aún así si alguno de nosotros o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, y ahora lo repito, si alguno os predica un evangelio diferente al que recibisteis, sea anatema. Para Pablo, esta es una pregunta crucial. ¿Qué es el evangelio? Estas personas en estas iglesias se estaban volviendo a un evangelio diferente. En palabras de Pablo, estaban abandonando al Cristo que los salvó al comprar un evangelio falso. Esta pregunta, ¿qué es evangelio?, es de extremada importancia. Pablo continúa diciendo que en realidad solo hay un evangelio, lo que significa que solo hay un evangelio verdadero para la multitud de otros evangelios falsos. Y si alguien predica un evangelio falso, este es maldito o anatema. Esta palabra en griego es la palabra anatema, que significa destinado a estar condenado o sin esperanza de redención. Nosotros, como intérpretes de la Biblia, esto es crucial para hacerlo bien, pero no solo por el bien de lo que es correcto, sino que podamos comprender correctamente la ley y el evangelio para nosotros mismos. El evangelio entonces se entenderá mal. Tenemos que mirar toda la escritura para darnos cuenta para poder contestar esta pregunta: ¿qué es el evangelio? Cuando comenzamos a hablar de la ley y el evangelio, dijimos que la ley dice haz y el evangelio dice hecho. La ley, que es haz esto y vive; el evangelio, esto se ha hecho para que viváis. Hoy quiero hacer la pregunta: ¿de qué estamos hablando exactamente? Cuando pensamos en el evangelio estrictamente, hablamos y debemos de pensar en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 3 al 6. Solo escucha estos versículos: porque lo que también recibí les entregué de primera importancia, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas, luego a los 12, se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales aún viven, aunque algunos ahora duermen. Ahora miramos 1 Corintios capítulo 15, se refiere a la resurrección de Jesús. Eso es lo que normalmente pensamos
Pero observe aquí que Pablo describe el mensaje del Evangelio que dice que les entregó. Era de primera importancia, y este mensaje es que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día. Este es el Evangelio. Esto es lo que representa el bautismo cuando celebramos el bautismo. El bautismo es una imagen de lo que Cristo ha hecho por nosotros, que nosotros también hemos muerto al pecado y hemos resucitado a una vida nueva. Nosotros somos los beneficiarios de la muerte y resurrección de Cristo. El Evangelio entonces tiene todo que ver con la muerte y resurrección de Cristo. Ahora, retrocedamos aquí un momento. La palabra Evangelio en sí, ¿qué significa? Significa buenas nuevas. Permítanme leerles cómo John Brown define el Evangelio. Este es algo largo, pero creo que vale la pena. Lo escribió refiriéndose a la resurrección de la vida, y es una exposición de 1 Corintios capítulo 15. John Brown dice: la palabra evangelio, como palabra griega, de la cual es una traducción literal, significa inteligencia agradable, un anuncio gozoso, buenas noticias, alegrías, alegres noticias, y es en el Nuevo Testamento ordinariamente empleado como una designación descriptiva de la revelación de la misericordia divina a nuestro mundo perdido. El relato divinamente inspirado de la manera en que los culpables, depravados y miserables pueden ser liberados del pecado y sus consecuencias o obtener la aprobación y el favor divino, ser elevados a la verdadera dignidad y excelencia de su naturaleza intelectual y moral en el conocimiento de Dios y conforme a su mente y voluntad, por la gracia gratuita de Dios, por la redención que está en Cristo Jesús. Entonces, si el Evangelio es una buena noticia en el sentido de que es un anuncio gozoso de la misericordia divina para este mundo perdido, podemos mirar, podemos preguntarnos por qué nuestro mundo necesita la misericordia divina. La misericordia es como la gracia. La gracia es un favor que no se merece. La misericordia es la retención del debido castigo. En la parábola al final de Mateo capítulo 18 hay un hombre que es llevado a su amo y le debe 10,000 talentos. Así que un talento valía aproximadamente 20 años de salario de un obrero. No tengo idea de cómo este tipo se endeudó tanto, pero nunca pudo pagarla. Por lo que el maestro ordenó que él y su familia fueran vendidos y podrían obtener parte de lo que se le debía. Esto tiene sentido. Bueno, el sirviente cae al suelo e implora al amo que tenga paciencia con él. Dice que lo pagará todo. Esto no es cierto, no podía, pero el amo se compadece de él y lo libera y le perdona toda su deuda. Esto es misericordia. El hombre había hecho su cama y probablemente se acostó. La deuda era su responsabilidad. Es una lástima que lo vendería junto con su familia para pagarla, pero ¿qué otra opción hay? Esto es notable y similar a la situación en la que nosotros nos encontramos. Hemos acumulado una deuda que nunca podremos pagar. No podemos salir del peso de nuestro propio pecado. Entonces, cuando el maestro se compadece de este tipo, le muestra misericordia y se lo anuncia. Le dice al hombre que está liberado y perdonado de su deuda. El punto aquí es simplemente este: uno no puede comenzar a comprender las buenas nuevas del Evangelio sin comprender primero la gravedad de la posición en la que nos encontramos. Estar enterrados bajo una montaña de deudas de pecado, por así decirlo. Este famoso predicador John Edwards, en uno de sus artículos dice: merecía el justo castigo de Dios por el pecado y estaba colgado sobre el abismo del infierno como una telaraña, pero el Dios de misericordia y el anuncio de la misericordia de Dios hacían los pecados culpables en ese momento. Es algo bueno, buenas noticias. ¿Ves por qué resumimos el Evangelio diciendo hecho? Ya está hecho. Porque Jesús ha hecho lo que usted y yo no pudimos hacer. Lo que ha logrado en nuestro nombre es algo que nosotros nunca podríamos lograr. Lo que ganó para nosotros nunca lo pudiéramos pagar. Así que nuestro problema es que somos pecadores.
por naturaleza y por elección. Hemos transgredido la ley de Dios. Pasamos por eso la semana pasada, la clase pasada. Ahora, lo que la gente, como personaje Brian Sand, le gusta hacer es pensar en Dios como compuesto de partes, como si tuviera amor, misericordia y justicia, y juntas todas estas cosas tuvieran a Dios. En esta breve conversación que tuve con este personaje, cuando él señala que Dios es justo, la respuesta es: un Dios así es un Dios con el que no queremos tener nada. Aunque Dios no está compuesto de partes, tiene atributos o perfecciones que estas cosas son las que Dios es. Dios es santo, amor, es justo, y cuando decimos estas cosas podríamos agregar y asegurar de que Dios es perfecto en el amor, es perfecto, perfectamente santo, es perfectamente sabio, es perfectamente justo. Un ser perfecto, esto significa que en todas las áreas es perfecto. Pensemos en la justicia por un momento. Si Dios es amor perfecto y perfectamente justo al mismo tiempo, uno puede sugerir que las acciones de Dios no son amorosas. Él muestra su justicia perfecta a expensas de un amor o viceversa. Cuando Dios actúa en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Levíticos capítulo 10, tenemos el registro de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Estos sacerdotes ofrecieron fuego extraño y no autorizado ante el Señor. Se nos dice que el Señor no les había ordenado que hicieran esto. Y descendió fuego y los mató. Esto suena duro. Lo que hicieron fue adorar al Señor de una manera en que Él no había prescrito. Ahora, la gente hace esto todo el tiempo. Adoran a Dios de una manera que Él no ha dicho. Hay una opinión sobre esto que es popular en algunas iglesias y se dice: si Dios no nos prohíbe expresamente adorar de una manera específica, entonces somos libres para adorarlo de la manera que queramos. Creo que Nadab y Abiú dirían lo contrario si tuvieran la oportunidad. Esta es la razón por la que porque hay tantas leyes en el Antiguo Testamento acerca de la adoración, las leyes ceremoniales, porque Dios prescribe cómo debe de ser adorado. Pero incluso en la ley moral no adoramos a Dios con imágenes, no tomamos su nombre en vano, no lo adoramos solo a Él, y todo esto tiene grandes implicaciones para nuestros servicios de adoración. Mi punto aquí es decir que debido a que Dios es paciente con algunos en este sentido, ¿eso significa que es injusto? Cuando Dios trata con Ahab y permanece con justicia, ¿por qué pensamos que es duro? Creemos que es duro porque lo hemos visto mostrar su paciencia, hemos visto su misericordia, pero como el Señor dijo a Moisés: me compadeceré de quien se compadezca y tendré misericordia de quien tenga que compadecerme. Una frase que es repetida en Romanos 9, porque Dios puede decir eso. La respuesta es que Él es perfectamente justo y tiene perfecta razón en todo lo que hace. De ninguna manera dejará impune al culpable. Fíjense lo que dice el libro de Éxodo capítulo 34, versículos del 6 al 7. Jehová pasó delante de él y proclamó: Jehová, Jehová, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y fidelidad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad y transgresión y pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al culpable, contando la iniquidad de los padres sobre los hijos, de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Después en Nahum capítulo 1 versículo 3 dice: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y Jehová de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Ciertamente, observe el lenguaje que es similar. Hay dos cosas aquí: declaraciones que dejan en claro que el Señor es misericordioso, pero al mismo tiempo no dejará en libertad al culpable. Esto se repite en el Nuevo Testamento. Vamos a mirar este ejemplo en el libro de Efesios capítulo 5, versículos del 5 al 6. Y la palabra del Señor dice:
Ah, porque tal vez estáis seguros de esto, que todo el que es fornicario o inmundo, o el que es avaro o idólatra, no tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie lo engañe. Vosotros con palabras vanas, porque estas cosas son la ira de Dios que viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los culpables? Lo que en el Nuevo Testamento hace aquí es claridad, lo dice con claridad. Dos veces Pablo deja en claro, podemos decir, podemos estar seguros de esto y nadie os engañe. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, que son fornicarios o impuros o idólatras, y Dios no dejará que el culpable quede sin castigo. Esto nos suena como lo que otros personajes dicen, como por ejemplo pecadores en las manos de un Dios amoroso. Lo que quiero que sepas es que la actitud de Dios, el Espíritu de Dios hacia ti, es una actitud de amor paternal y maternal inquebrantable. No tienes nada de qué temer de Dios. Dios no está enojado contigo. Dios nunca ha estado enojado contigo. Dios nunca va a estar enojado contigo. No tienes nada que temer de Dios si eres perfectamente obediente a sus mandamientos. Si no eres culpable, pero eso no es lo que está diciendo. Escuche un poco lo que dice Charles Spurgeon en el pasaje de Efesios 5. No castigar a los culpables, sino ejecutar la pena de sufrimiento de los inocentes. Pienso en el daño y la injusticia que se infligiría a todos los hombres honestos si los ladrones nunca fueran castigados por sus robos. Sería hacer sufrir a los inocentes si dejaras escapar a los culpables. Dios, por lo tanto, no por elección arbitraria, sino por la misma necesidad de rectitud, debe castigarnos por haber hecho mal. Otro pastor, Alistair Begg, dice que la Biblia deja en claro que no escaparemos para siempre la detención, la condenación o la sentencia. Va a haber un día de pago. Continúa diciendo que la idea que Dios es demasiado amable para condenar el pecado y que todos al final irán al cielo, en realidad se encuentra en una base, está fuera de una base bíblica. El punto aquí es para que sean buenas noticias debemos entender de fondo sobre cuál se anuncia el mensaje de misericordia divina. Las buenas nuevas son el mensaje de que Dios es misericordioso con los pecadores, y la forma en que Dios muestra su misericordia es enviando a su Hijo al mundo para vivir una vida perfecta y luego morir por los pecados. El mensaje de que cualquiera que ponga su fe y confianza en Jesús no permanecerá en su culpa, no permanecerá bajo condenación por la obra de otro. Creo que hoy en día existe una gran tentación de no centrarse en el pecado y las consecuencias, de no dar las buenas noticias o lo que Cristo ha hecho. Por un lado, el Evangelio simplemente trata de usted y de su mejoramiento. Muchas veces la llamada presentación del Evangelio comienza con algo como: Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Recuerdo un pastor dijo una vez, y se me quedó grabado por muchos años, que si nos remontáramos al 10 de septiembre del 2001, el día antes que los aviones se estrellaran en las Torres Gemelas y en el Pentágono, unas 2.750 personas murieron ese día. Y muchas después de esto. Si tuvieran la oportunidad de volver al día anterior a ese evento y compartir el Evangelio con esas 3,000 personas, comenzaría diciendo: Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, sabiendo que al día siguiente estas personas morirían espantosamente. No podemos saber qué plan tiene Dios para las personas. La persona con la que compartimos puede estar en un momento difícil, por lo que viene a Cristo, porque no quiere ese plan maravilloso que se le prometió. El próximo año, ¿qué deben pensar cuando son diagnosticados con cáncer y les dan 2 años de vida? El hecho de venir a Cristo no significa que su vida estará libre de pruebas y luchas. No significa que las pruebas y luchas actuales que uno tiene serán remediadas. Lo que significa es que el mayor problema de uno, tal vez un problema que no desconocíamos, es que no estaban bien con Dios y por lo tanto están bajo su condenación
ese problema se remedió en Cristo. Ahora, ¿tiene implicaciones para el futuro? Por supuesto que sí. Si es que el creyente y se enfrenta a un diagnóstico terminal. El hecho de que estos están bien con Dios, estos son hijos de Dios, y en ellos y en medio de ellos pueden clamar Abba Padre, que tienen un acceso sin precedentes al Dios del universo, por lo que Cristo lo ha hecho y lo cambia todo. El hecho de que Dios escuche y cuide de sus hijos en medio de los momentos difíciles le da al creyente verdadero gozo, e incluso en medio de algunos de los momentos más difíciles de la vida. Entonces, por un lado existe la tentación de hacer que el evangelio sea para tu mejoramiento. Hay otra tentación en el cristianismo moderno, que es separar las discusiones. El evangelio sobre el infierno y el castigo eterno. Muchas de las veces tratamos de ignorar este mensaje también. El evangelio es el mensaje de que Jesús vino a salvar a los pecadores, a salvarnos de la ira de Dios. En esto ves el gran amor de Dios y la justicia de Dios, que Dios en su gran amor por los que han transgredido su ley, envió a Jesús, quien voluntariamente vivió perfectamente y murió por aquellos a quienes vino a salvar. Para cualquiera donde nos encontremos en nuestra fe en Él, pudiéramos ser reconciliados en Él. Los pecados serán perdonados, lo que significa que serán arrojados al océano más profundo para nunca más ser vistos. Aquellos que confían en Cristo no solo tienen un nuevo punto de partida de sus pecados perdonados, sino que en realidad son vistos como justos ante Dios, y en el sentido de que están vestidos con la justicia perfecta de Cristo. Este es el mensaje de las buenas nuevas, y es un mensaje que si no lo hacemos bien, no vamos a entender el mensaje principal de la Biblia. Así es. ¿Qué es el evangelio? Eso es una pregunta crucial, súper importante, que debemos hacernos, pero que también debemos estar capacitados para poder contestarla con claridad a las personas que nos rodean. Amén. Este es el evangelio, una enseñanza fundamental en la palabra de Dios, algo que debemos siempre estar atentos, y que nos va a ayudar a entender más a fondo el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Espero que este video pueda ser de edificación para su vida, que podamos seguir avanzando, que podamos seguir aprendiendo y sigamos adelante confiando en el Señor, que tenemos ese mensaje de las buenas noticias. Que el Señor les bendiga.